Ya estoy aquí, como siempre, tapándolo todo. Ahora estamos. Bueno, muy bien. Aquí estamos. A ver, que voy a beber un poquito de agua, que me acabo de poner. Un segundito. Con perdón, porque si no luego empiezo a toser. Hola, ¿qué tal, chicas? Estaba bebiendo un poquito de agua, pero si no luego se me seca muchísimo la boca. Intento hablar y no puedo. ¿Eh? ¿Qué tal, amigas? Esta semana os tengo muy atareadas, ¿eh? Tantas faenitas, tantas cositas para hacer. A ver, que pongamos esto aquí. Bueno, chicas, pues venga, vamos a hacer hoy esta bonita puntillita. Es muy mona. Es muy sencillita de hacer, lo único que tiene algún truquito. Pero es muy sencillita, muy facilita de hacer. A ver si se conectan nuestras amigas que querían ir haciendo la puntillita conmigo. Bueno, entonces lo que voy a hacer mientras tanto, si eso, es empezar con la base, que tengo que hacer los puntos altos. Entonces, supongo que algunas ya lo sabréis porque me lo habréis visto hacer, pero yo la base, en este caso, los puntos altos, los voy a hacer directamente sin cadenas, directamente, así adelantamos faena, ¿vale? Entonces también veis que queda diferente, queda como más bonita, a mí me gusta. No queda el típico punto alto ahí plantado recto, sino que queda diferente. Entonces, venga, vamos a empezar, chicas, que es facilita, pero hay que hacerla, tiene su trabajito. Entonces lo voy a hacer con el hilito del número 8 que estamos trabajando estos días, porque como os comenté, pues me quedaba poco hilo del número 5. Venga, pues vamos a darle la vuelta aquí a la cámara para... Ahí estamos. Empezar a trabajar. Y me voy a acordar, ahora mismo voy a conectar el cargador, que si no luego se me olvida y nos quedamos sin batería, nos damos los sustos. Venga, muy bien. A ver si aquí en el portátil puedo ver bien la imagen. Un segundito, porque como va siempre con retraso, la imagen, a ver que no me da el ventilador. Aquí. A ver si se ve. A ver, a ver. A ver, sí, se ve bien. Se ve bien. Hola, Luz Daris, guapa. Muy bien. ¿Vas a ir haciéndolo conmigo? Lo digo para llevar un ritmo u otro y así que te dé tiempo a hacerlo conmigo. A ver, voy comprobando que la imagen se vea bien. Sí. Dime, guapa, ¿lo harás conmigo? A ver si nos contesta. Bueno, mientras yo voy a ir haciendo puntos altos, ¿vale? Entonces los voy a hacer sin cadena de inicio, sino directamente. Entonces, para hacer estas 4 florecitas voy a hacer 25 puntos altos, ¿vale? Quien quiera hacer primero las cadenas, pues hace primero 25 cadenitas. Entonces, los dibujos van de 6 en 6, o sea, de este punto a este punto tiene que haber 6. Luego para el siguiente pues serán 5 y el punto, 5 y el punto. O sea, los dibujos realmente son de 5 y 5. ¿No? Vale, pues tranquila, cariño, no te preocupes. Así yo más que nada era para saberlo, ¿eh? Venga, pues lo dicho. Teóricamente de aquí a aquí hay 6 puntos, pero luego tener en cuenta que este lo compartimos con el siguiente. Y así continuamos, ¿vale? Entonces, para hacer estas 4 florecitas yo voy a hacer 25 puntos. Y haré los 25 puntos directamente como puntos altos. A ver el volumen. Ahí, porque a veces luego me muevo y no se me escucha bien. Entonces, para hacerlos directamente sin tener que hacer cadenas, vamos a hacer aquí primero la cadenita, que esta, ¿sabéis? Ah, espera, que voy a hacer la trampa de la base, tejerla con una aguja un poquito más gruesa. Aunque para esto no hace falta, porque veis que queda sueltito. Haciéndolo de esta forma no hace falta. Si hacemos cadenas normales primero, entonces sí. Entonces damos la vueltita, hacemos un punto y este no cuenta, este no sirve. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y una más. ¿Por qué? Ahora os explico. Porque esta primera que hemos hecho me sirve como base para la siguiente. Entonces cojo hebra y me voy a esta cadenita de abajo. Y ahora hago como si fuera a hacer un punto alto en 3 sacadas en lugar de 2, para que el primer punto sea la cadenita de base. Ahora lo entenderéis. Entonces hago un punto que es la cadenita y luego el punto alto de 2 sacadas. Cojo hebra y me voy a esta cadenita
que me ha quedado aquí abajo, esta primera. Entonces aquí saco la hebra. Hola Ruth, ¿qué tal, guapa? Ya hemos empezado, pero hace nada, ¿eh? Ahora hago primero la cadenita y luego el punto alto. Hago 2 sacadas. Nuevamente cogemos hebra a la aguja y me voy a esta cadenita de abajo. A esta de aquí abajo, ¿eh? Entonces, aquí, primero hacemos una cadenita y luego el punto alto de 2 sacadas. ¿Veis? Nuevamente, hebra, me voy aquí a la base. Cojo este puntito, hago primero 1, que es la cadena de base, y luego saco 2 y 2. Y así me ahorro tener que hacer las cadenas, que por cierto ya no sé las que llevo, pero bueno, no pasa nada, luego las contamos. Venga, entonces primero tejo un hilito y me hace de cadena de base. Y luego 2 y 2. Otra vez, venga, tejo primero 1 y luego 2. Uy, se escapó, no pasa nada. 2 y 2, ¿eh? Otra vez, primero el de la base, ahí, y luego 2 y 2. Y así ya vamos adelantando y queda un punto muy mono, no queda el punto alto normal, ¿eh? Venga, seguimos, nuevamente me voy aquí a la base, a la cadenita, y primero hago la cadenita y luego el punto alto, 2 y 2, ¿eh? Me voy a la cadenita. Esto lo he utilizado en algún otro tutorial, pero para que lo sepáis por si no lo habéis visto. Me voy al punto de la base, primero hago 1, que es la cadenita, y luego, a ver, 2 y 2. Hola Leti, guapísima. Estamos aquí empezando. Estamos haciendo puntos altos directamente sin necesidad de hacer cadenas. Entonces me voy primero a la base, primero saco 1, que es la cadena, y luego 2 y 2. 2 y 2. Nuevamente, hebra, me voy aquí a la cadenita, primero tejo 1 y luego 2 y 2. Y ahora contaré los que llevo, pero aún creo que faltan. Venga, la cadenita y luego 2 y 2. Este hilo, como es tan finito, pero así quedan más monas las puntillitas y las carpetitas, quedan muy monas. Lo que pasa es que para trabajar con la cámara delante pues cuesta un poquito, pero bueno, no pasa nada. Voy a contar los puntos que llevo, chicas, pero aún faltan, ¿eh? A ver, llevamos 1, aquí esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, me faltan 10. Entonces voy a dar aquí un poquito de caña porque no lo adelanté. 10, venga, vamos por el 11. Primero hacemos 1, vuelta y vuelta, ya vamos por el 11. Venga, cadenita, 12. Ahora tendré que ir contando, ¿eh? Venga, cadenita, vamos por el 13. Insisto, hay quien quiera hacer primero las cadenas y luego los puntos altos, lo puede hacer, ¿eh? 14. Venga, así. Yo esto lo hago muchas veces también cuando quiero asegurarme de los puntos reales que necesito para llegar a una medida determinada. Si por ejemplo quiero llegar a 50 centímetros, a 70, los que sean, claro, cuando hacemos cadenas solo, no queda la misma distancia que cuando luego hacemos el punto bajo o el punto alto. Y luego tenemos que estar quitando, poniendo. Así de esta forma, pues ya nos va a quedar a la medida que realmente luego cuando vayamos tejiendo nos va a quedar el tejido. Entonces es muy práctico. Y también lo utilizo porque como no domino los puntos que hay que hacer, cuando hago 2 agujas, no sé los puntos que he de dar a la aguja, pues también lo hago cuando hago 2 agujas. Primero hago la base así con punto bajo o con punto alto y luego lo paso a las 2 agujas. Porque si no luego, pues nunca acierto. Al no tener tanta práctica, pues nunca acierto. Y la verdad es que además queda bien porque luego ya no se regira el tejido. Que normalmente cuando trabajamos con 2 agujas,
el tejido se suele regirar según el punto que estemos utilizando. Y así pues ya no se regira. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo con el punto alto, lo hago con el punto bajo, que sería lo mismo, pero a un punto menos. Uy, espérate, que he cogido aquí todo el punto entero. Bien. Y así, pues mira, si tenemos truquis que podemos entre todas compartirnos, pues mejor. A ver, voy a contar ahora porque me parece que ya me he animado aquí a hacer puntos y voy a hacer demasiados. Venga. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿ves? 21, 22, 23, 24, 25. ¿Ves? Ya decía yo que me había animado aquí ya mucho. Bueno, pues no pasa nada, deshacemos y listo. Venga, pues ahora vamos a continuar con lo que es la puntillita en sí, que es súper fácil. Entonces, esta vuelta no la vamos a contar. Ahora vamos a subir primero con 2 cadenitas. Subimos con 2 cadenitas, 1, 2. Y ahora vamos a hacer 6 cadenitas, ¿vale? Aparte de esas 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, vamos a hacer 5 más. Ahora entenderéis por qué. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a aflojar un poquito la hebra porque el truco en esta flor es ahora girar y aquí desde el revés irnos 5 cadenas atrás, 1, 2, 3, 4, 5, introducimos la aguja y nos llevamos esta cadenita de la quinta cadena, o sea, del quinto punto, nos la llevamos deslizándolo hacia 5 puntos para atrás. ¿Vale? Espero que se vea bien. Ahora, aquí es donde vamos a formar los pétalos de la flor. Entonces, para los pétalos de la flor, primero vamos a subir con 2 cadenitas, 1, 2, que sustituirían un pequeñito punto alto, por si no quedaría demasiado flojo. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, que serían las del pétalo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cargar la aguja y aquí dentro vamos a hacer un punto alto, dentro de la circunferencia. Entonces, un punto alto de 2 sacadas, Ahora vamos a hacer otro punto alto a continuación, que será el primer punto del siguiente pétalo. Ahora 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, hebra a la aguja y en el interior, donde habíamos hecho antes los puntos altos, sobre todo no os equivocáis porque a veces yo me equivoco y me voy al pétalo. No, aquí dentro, la circunferencia, punto alto de 2 sacadas. Ahora cogemos hebra, hacemos el primer punto del siguiente pétalo. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, hebra a la aguja y cerramos este pétalo con punto alto. Nuevamente, hacemos otro punto alto que será el primer punto del siguiente pétalo. Ahora 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, hebra a la aguja y en el redondito cerramos este pétalo. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4. ¿Veis cómo este primer pétalo ya queda grande así? Aquí no sé qué me ha pasado, que me ha quedado más chiquito. No sé si deshacerlo o no para dar ejemplo. Bueno, luego el siguiente lo haremos mejor. A ver, ahora 1, 2, 3. Pues me falta el último pétalo. Cojo hebra a la aguja, hago el primer punto de este pétalo, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, hebra a la aguja y cerramos el pétalo con nuestro punto alto. Ahora, ¿qué hacemos? Pues, amigo, es que se me ha enganchado esto aquí. Se me ha enganchado esto aquí, por eso hacía esto una cosa rara. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a la tira, a la tira del... Ah, no, es que el círculo está aquí. Mira, ¿veis lo que os decía que me equivoco y pincho en el pétalo? Pues es lo que me ha pasado, chicas. He pinchado en un pétalo. Es lo que me ha pasado, como una tonta. He introducido aquí entre punto alto y punto alto en lugar de en el círculo. Y mira que os lo he avisado a vosotras, Bueno, venga. Tenemos las 5 cadenas, hebra y aquí no, en el círculo. Bueno, ya está bien que pasen estas cosas. Así lo veis.
Venga, ahora vamos a hacer el primer punto del pétalo. Hebra la aguja. O sea, siempre tienen que ir 2 puntos altos juntos. Ahora, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja. Nos vamos al círculo. Pues cuando veáis cosas raras así es que algo pasa. Ahora, primer punto del siguiente pétalo. Pues punto alto. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja al círculo. Ya notaba yo que ahí pasaba algo raro. 1, 2, 3, 4. Ahora, primer punto del siguiente pétalo, que es el punto alto. Y 5 cadenitas. Será 1, 2, 3, 4, 5. Y cerramos ya este pétalo. Y con esto hemos concluido esta flor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo que vamos a hacer es directamente, vamos a pasar a deslizarnos aquí, a la base de este punto alto. Nos vamos a deslizar aquí, ¿vale? Y ahora, al centro, también nos vamos a deslizar. O sea, nos deslizamos 2 puntos. Y desde aquí, desde la base, vamos a coger la tira de puntos altos que habíamos hecho, ¿vale? Y nos vamos a deslizar al primer puntito, al primero, al que está aquí debajo. Al primero del todo, ¿vale? Aquí. Aquí nos deslizamos y hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿veis que el tejido está hacia acá? Porque tenemos que darle la vuelta, pues estábamos trabajando del revés. Entonces, en este paso, aseguraros que no queda la tira retorcida, ¿vale? Que quede recta. Ahora nos vamos a desplazar, a ver cuántos puntitos, nos vamos a desplazar, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto pinchamos. Entonces, este no cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto punto bajo. ¿Vale? Y ahora ya tendremos terminada esta primera florecita. Este será el revés de la labor, ¿eh? Hoy, anda, que hoy tengo buen día, ¿eh? He pinchado al otro lado. Madre mía. Disculparme, chicas. Hoy tengo buen día. Aquí. Ay, por favor, qué tonta. Venga, pues ahí. A ver, que esté todo rectito. Sí, venga. Nos deslizábamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto, a ver que ahora no lo vuelvo a hacer mal, ¿eh? María José. Aquí, en el sexto, el punto. Estaba regirado esto, ¿ves? Ahora ya sí que queda rectita. Ahora nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 5 para hacer la redondita, para luego hacer los pétalos. 1, 2, 3, 4, 5. Aflojamos un poquito el punto y giramos para ir trabajando por aquí por el revés. Entonces será 1, 2, 3, 4. En el quinto introducimos la aguja y nos bajamos el punto y nos lo deslizamos aquí. Ahora tenemos que trabajar dentro de este redondito. Pero primero vamos a hacer 2 cadenitas de subida que sustituyen el punto alto y ahora 5 cadenas del pétalo. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja y dentro del círculo cerramos nuestro primer pétalo. Ahora que no nos vuelva a pasar lo mismo, ahora hebra la aguja y dentro del círculo el primer punto del siguiente pétalo, punto alto, y 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja y en el circulito cerramos nuestro pétalo con el punto alto. Ahora, primer punto para el siguiente pétalo. Primero siempre punto alto, cadenas, punto alto. Hola Leti, ¿qué tal, guapísima? Hoy si ese mensaje ya estaba, Leti, anda que... Venga, ahora 5 cadenitas. Lo he visto de golpe aparecer. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja al agujerito para cerrar el pétalo. Ya tenemos 3. Otra vez hebra la aguja y primer punto
del siguiente pétalo. Y 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos el pétalo. Y ya llevamos 4. ¿Ves? Ahora, nuevamente, primer punto del siguiente pétalo. O sea, no pasamos directamente del 1 al siguiente, sino que lo cerramos, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sí, terminamos este pétalo. Entonces, como terminamos con punto alto, pues nos deslizamos a la base. Entonces, aquí hacemos un punto deslizado. A ver si quieres salir, sí, un punto deslizado. Y aquí, pues ya nos deslizamos a la base. Nuevamente, buscamos que la tira quede recta y buscamos el primer punto de la base, este punto de aquí. Y aquí nos deslizamos para, a continuación, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venga, ahora buscamos la tira. Entonces, que no nos quede esto regirado, nos desplazamos 5 puntos y en el sexto el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente hacemos nuestro punto bajo. Y nuevamente, ¿veis qué bonito queda? Luego con un poquito de vapor y nos queda pues así, como este. Venga, otra vez, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 más 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aflojamos un poquito, damos la vuelta a la labor y nos bajamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, aquí. En este punto de aquí, nos bajamos la hebrita y la deslizamos a través de este punto. Ahora, 2 cadenas. 1, 2 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hebrita la aguja. Abrimos bien el circulito para meterlo bien, y en el circulito nuestro primer pétalo. Hoy las agujas no se deslizan en las manos. Madre mía, llevamos unos días. Venga, otra vez aquí el punto alto del siguiente pétalo. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja y al agujerito. Y cerramos este pétalo. ¿Vale? Ahora, hebra la aguja para empezar el siguiente pétalo. Punto alto, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja y hacemos nuestro punto alto de cierre de pétalo. Nuevamente, hebra la aguja al círculo, punto alto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja, lo cerramos y creo que solo nos falta uno. 1, 2, 3, 4, sí, pues hebra la aguja al círculo, punto alto, las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja y punto alto. Ahí estamos. Este último punto alto lo podríamos sustituir también por 2 cadenas, si queréis. Si lo sustituimos por 2 cadenas nos quedará como este. Mira, lo voy a hacer y así no nos tendríamos que deslizar, pero yo casi que prefiero deslizarme. Mira, tenemos el punto alto, las 5 cadenas y las mismas 2 que hicimos aquí. Sería 1, 2, entonces ya cerramos directamente en el círculo con un deslizado. Es otra opción. Ahora, buscáis el primer puntito de la base de las cadenas. En ese primer puntito nos vamos a deslizar. Ahí. Y ya 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buscamos la base. Y lo mismo. En el 1, 2, 3. A ver que se ha regirado esto. 3, 4, 5, en el sexto era, sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sí, en el sexto el punto bajo. Ahí estamos. Y ya la última,
1, 2, 3, 4, 5, 6, más 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aflojamos un poquito el punto, giramos la cadenita. Ese es el truco para que nos queden bien, si no, no se puede terminar el pétalo. Entonces nos vamos al 1, 2, 3, 4, 5. En este agujerito introducimos. Esto ya se gira solo, ¿veis? Cogemos la hebrita, nos la deslizamos y listo, empezamos. Empezamos con los 2 de subida. 5 cadenas para el pétalo. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja. Abrimos el circulito. Y aquí hacemos nuestro punto alto. A continuación, hebra la aguja en el mismo círculo. Ahí va. Ahí. Venga, así. Hacemos el primer punto del siguiente pétalo, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja. Nos vamos al círculo. Y cerramos el pétalo. Otro punto. Venga, sobre todo al círculo, no al punto alto, de aquí al lado. Venga. Punto alto, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja al círculo. Y ya llevamos otra vez. Empezamos el siguiente pétalo con punto alto. 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Hebra la aguja. Vamos al círculo. Ahí estamos. Ya hemos cerrado este. Ahora vamos a iniciar el último. Hebra la aguja. Ven, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora voy a hacer lo mismo que el anterior. En lugar de punto alto y luego deslizarme, voy a hacer directamente 2 cadenas para el cierre. Y me voy a la base y aquí me deslizo. Ahora buscamos el primer punto de la tira, sin que esto quede regirado. Ella misma ya se os pone, ¿ves? Que se pone aquí el primer puntito. Nos deslizamos y 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Y ahora ya pues tiene que coincidir con el punto final. Será 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto. Ahí conté uno de más, pero no pasa nada. Y aquí punto bajo. Bien, ahora tenemos que bordear el tejido. Vamos a bordearlo, hacer el borde. Entonces, para el borde vamos a ir trabajando con cadenas de 9 en 9. Entonces, primero de todo, hacemos 2 de subida para darle un poquito de altura. 2 de subida. Y luego 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Giramos la labor. Entonces, vamos a trabajar. Ahora tenemos que ir colocando que nos queden bien las flores, ¿vale? Vamos a dejar libres esta y esta, ¿ok? Vamos a trabajar con estas dos. Entonces, aquí dentro vamos a hacer un punto alto de 2 hebras en la aguja. Echamos 2 hebras a la aguja y nos vamos al segundo pétalo. Y aquí hacemos este punto alto. ¿Vale? Ahora 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Según el material que estéis trabajando, lo mismo el trabajo, la labor os precisa de 10. Si es muy gordo o no. Entonces, yo con este hilo, pues con 9 ya queda una medida buena. Igualmente, doble hebra a la aguja. Ahora nos saltamos este central, nos vamos a este, al lateral. Y aquí hacemos el punto alto, con doble hebra a la aguja. ¿Vale? Ahora, 9 cadenas. Ahí, no, perdón, vamos directamente a la de al lado. Entonces, buscamos que nos quede bien planita. Esta está así, rara, regirada. Como se van engurruñendo las manos, aquí. ¿Vale? Entonces, de este pétalo al otro nos vamos directo con el punto alto. Doble hebra a la aguja. Este lo dejamos, nos vamos a este. Aquí hacemos el punto alto de doble hebra a la aguja. Y ahora sí las 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, doble hebra a la aguja, nos vamos al otro pétalo, saltándonos el central. Aquí. Ahora nos vamos a ir al pétalo de la flor de al lado. Pues doble hebra a la aguja, este lo dejamos, nos vamos a este. Y el punto alto con 2 hebras en la aguja y 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 hebras a la aguja. Vale, nos vamos a este, nos saltamos el del centro, nos vamos al otro. Ahí está, doble hebra a la aguja y nos vamos hasta la siguiente flor, que nos quede planita. Así, ¿veis? Entonces, este pétalo lo dejamos, nos vamos a este y hacemos nuestro punto alto. 9 hebras, 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doble hebra a la aguja. Ahora sí nos vamos a este pétalo y ahora sí que hacemos 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más 2 que también le dimos aquí en este lado. 1, 2, nos vamos a la base y aquí buscamos ya en el último punto y hacemos un punto deslizado para cerrar nuestro trabajo. Chicas, vamos a cortar la hebra y listo, y ya lo tenemos. Entonces esto quedará como la parte del revés y esta será la parte del derecho, que veis que las cadenitas de los pétalos quedan mejor, ¿eh? Mira, estos de aquí están hechos con punto alto y luego nos hemos deslizado. Y estos de aquí, tanto el principio como el final, en lugar de hacer punto alto, hemos hecho las cadenas. O sea, hemos partido del punto alto, 5 cadenas, más 2 para añadir, para irnos abajo. Y aquí también. Entonces, como queráis, como más rápido y que queda muy bien, es el inicio y el final con 2 cadenas y luego las 5 y el punto alto. ¿Veis que queda muy bien? Y es casi que más fácil. Así no os tenéis que estar deslizando. Porque si a la hora de deslizaros no os deslizáis bien, luego se nota mucho. Y en cambio, así de esta forma queda muy limpio. Chicas? Y lo dicho, un poquito de vapor para que se asienten bien las floritas. Yo le he dado un poquito de vapor y nada más, ni apresto ni nada. Y fijaros qué diferencia de cómo queda. Aquí queda bien ya en su sitio y aquí en cambio está pues todo pues, recién hecho. Hay que aplanarlo un poquito, porque claro, lo vamos tejiendo en las manos, se va engurruñendo, simplemente aplanándolo un poquito así, estirándolo un poquito, ya queda bien. Y lo mismo ocurre pues con el reborde, le damos un poquito de vapor, 2 tironcitos y queda pues perfecto. Bueno, chicas, pues a ver, que os voy a enseñar yo muchas cosas que tengo por aquí. A ver, vamos a dar la vuelta a la cámara. A ver, estoy aquí yo trabajando mucho. Mira, ya puedo desconectar la batería porque ya no se me va a acabar. ¿Y qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la florecita? La verdad es que queda muy mona. La podemos utilizar para muchas cosas. Igual que la de ayer, que comentamos que la podíamos utilizar pues como un puñito, para una puñetita, para un jerselito, una blusa, hasta una camiseta. Pues esta también queda mona. También la podemos utilizar como reborde, para una prenda fina, ¿verdad? O también para reborde, pues para un cuello, para una camiseta, o para alguna cosa que la queramos engalanar un poquito, y queda muy mona. ¿Que aún lo queréis trabajar mucho más? Pues luego el borde de las cadenas le podéis hacer un ribete con puntos altos, con puntos bajos. Pero yo creo que así ya está, no necesita más. Esa es mi opinión. Ya digo, quien se la quiera trabajar más, pues la puede trabajar más. Pero yo creo que así es muy sencillita, muy rápida de hacer y es muy mona. O sea, queda muy mona, muy bonita. Lo podemos utilizar para una servilleta, para un mantel, para una prenda. O sea que yo creo que está muy bonita. Pues nada, amigas, pues la clase de hoy ya estamos.
Entonces, estoy trabajando en bastantes cosas. Por ejemplo, mira, esto de aquí sería un entre dos, una tira con un entre dos. Y a la vez también estoy haciendo la puntilla, que va el entre dos, que es más grande, porque va doble aquí. Y luego aquí alrededor lleva una abaniquito con unos picots, ¿eh? Luego también estoy trabajando haciendo pues un tapete, ¿m? Que el tapete pues lo acabo de empezar, ¿ves? Un tapete que es muy mono, ¿eh? Que si queréis el patrón os lo puedo pasar. Es muy sencillito de seguir este patrón, ¿vale? Mirad, ¿veis? Este tapete tiene muchas vueltas, o sea, es algo que tendré que mostraros grabándolo primero, pero quien quiera el patrón que me lo diga y se lo mando, ¿eh? Y luego, pues muchas cosas que tengo por aquí. Mira, por ejemplo, a ver, es que hoy estoy dedicando a bajarme cosas para luego estos días poderos hacer. Mira, aquí este tapete, esta carpetita, también es monísima, ¿eh? También seguramente que os la grabaré, porque claro, esto en una hora es imposible de hacer. Luego también, mira, ay, estoy enamorada de esta, fíjate, qué cosa más bonita, es muy diferente, es preciosa, ¿eh? Mira, parecen como unos medallones de aquí con la perlita, es muy bonita, esta la tengo que hacer también. Luego esta también es muy chula, para una cortina o así, hay varios puntos diferentes, está esta con el centrito pequeñito, más grueso, esta me encanta también porque es rara, es diferente. Luego esta también, que esta tiene su faenita, que tiene aquí un montón de puntos, pero también es muy bonita. Luego también estas puntillas son muy chulas. Sobre todo esta me encanta. Esta de aquí es muy bonita. Esta es más de abanicos, más de lo normal, pero esta es preciosa. Y no es nada difícil, ¿eh? Esta también es muy linda. Luego también, pues, haciendo más sencillitas, bueno, más sencillas no, más normales de ver, ¿eh? Luego también quiero sacar estas carpetas, ¿veis que ya he estado trabajando en ellas? Esas también son más normalitas ya, ¿eh? Luego hay esta estoy enamorada, fijaros chicas, qué cosa más bonita. Mirad qué fina, qué bonita es esta carpeta. Esta es grande, ¿eh? Tiene varias vueltas, pero es súper fina, ¿eh? Yo las llamo carpetas vintage, porque son pues de la abuela, súper finas, 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 ¿eh? Y como esa también esta, pero la anterior me gusta mucho más, estoy enamorada de ella. A ver, más cositas por aquí. Bueno, pues más cosas tengo por aquí. Ay, este punto también, mirad qué punto más raro. Mirad qué punto más raro, más chulo. Y hace como un trenzado, pero luego queda cruzado y lo veo chulísimo. Pues nada, pues estas cosas y muchas más tengo por aquí preparadas para haceros estos días desde casa en vacaciones. Entonces, claro, en directo, según el internet que haya en casa, sabéis que no puedo hacerlo. Yo sí puedo en directo, lo probaré y lo intentaré. Pero se va y viene y YouTube no soporta el peso del directo. Entonces, seguramente la mayoría de las cosas os las tendré que ir grabando y luego os las voy subiendo. Pepa, todas esas carpetas están preciosas. Es que sí, Luz Dares, a mí me encantan, ¿eh? Pero sobre todo la que yo llamo de la abuela, que es finísima. Esta estoy enamoradísima de ella. Pero enamorada, ¿eh? Es que es finita, finita, finita. Estos son en relieve. Hacen como garbancitos, ¿eh? Como garbancitos, como puntos popcorn. Y es monísima, es linda, linda. Me encanta. Y mira que no soy de carpetitas y eso. Y esta aunque se vea rara, pero es fácil de hacer, ¿eh? Hola, Pati guapa. Hoy me ha saludado también Laura Gorosito. Hola, ¿qué tal, guapísima? Estamos terminando. Estoy mostrando cositas que haré estos días en casa, en vacaciones, para mostraros, ¿eh? Y que luego pues las iré subiendo porque en casa no tengo cobertura.
Me gustan todas, espero hacerlas todas para mí. No te preocupes, cariño, que podrás hacerlas todas, porque os las explicaré con todo el cariño del mundo para que me las hagáis. Laura, no te preocupes, no pasa nada. Como que luego queda grabado en YouTube, pues puedes verlo perfectamente. Ahora estábamos un poquito alargando la conversación porque me gusta hablar con vosotras y que me comentéis y que me digáis. Y os estaba mostrando, pues eso, las cositas que quiero estos días preparar desde casa, que me será imposible poder hacer directos porque en casa tengo muy mal el internet. ¿Eh? Y bueno, por cierto, Catalina, que no sé si me estará escuchando o no, te tengo que enseñar a hacer el jerselito de bebé a 2 agujas, que no se me ha olvidado, ¿eh? O sea, la canastilla, aparte de para regalarla, la hice también para que tú se la hagas a tus nietitos que te vienen los repes, ¿vale? Y luego Isora, cariño, que hacía muchos días que la pobre estaba sin teléfono. Anoche ya tuvo teléfono, a ver si nos acompaña y nos saluda estos días. Pues venga, amigas, un abrazo grandísimo y no sé si os libraréis de mí mañana, pero no creo, ¿eh? Venga, pues entonces nos vemos mañana, un abrazo muy grande y un besazo a todas. Hasta luego, besos, adeu.